en esta tarde vamos a continuar con el tema que estamos estudiando. Cuando habíamos mencionado los vinos de Babilonia, uno de los vinos de Babilonia es la inmortalidad natural del alma. Pero este vino de la inmortalidad natural del alma es base o fundamento para otros vinos que tienen el mismo fundamento. Vamos a leer en el libro Conflicto de los Siglos. Vamos a leer el libro Conflicto de los Siglos, la página 589. Conflicto de los Siglos, la página 589. El párrafo número 1 dice: pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial por inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. Y después de haber inducido a la gente a aceptar este error, debían llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. Ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira. Y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, su creador los mira satisfecho. Entonces, cuando Satanás consiguió la caída del hombre Adán, después de su caída, aquí dice que él, vamos a volver a releer y a recalcar algunos puntos que son importantes. Dice, pero después de la caída, o sea, cuando Satanás consiguió que Adán y Eva pasen a creer que eran inherentemente inmortales, aquí dice, pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre. Y después de haber inducido a la gente a aceptar este error, o sea, una vez que el ser humano ha aceptado la doctrina de que el alma es inmortal, al aceptar este error, va a llevar a aceptar otro error. Dice, después de haber inducido a la gente a aceptar este error, ¿cuál es ese error? De que el alma es inmortal. Frente a lo que Dios dice que el alma es mortal. Frente a esta declaración de que el alma es mortal, Satanás dice que el alma es inmortal. Ahora, al aceptar el error de que el alma es inmortal, alma inmortal, dice, debían llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. O sea, si aceptamos que el alma es inmortal, necesariamente tenemos que aceptar. ¿Qué tenemos necesariamente que aceptar? Al aceptar el error de la inmortalidad natural del alma, necesariamente tenemos que aceptar otro error. Si nosotros aceptamos que el alma es inmortal, necesariamente tenemos que aceptar ¿qué cosa? El otro error que se llama ¿qué? Penas eternas. Las penas eternas. A la fuerza tenemos que aceptar. Si aceptamos dos cosas, si aceptamos que
el hombre está formado de dos cosas. Uno, un cuerpo mortal que es lo visible del hombre, porque para Satanás o sus seguidores de Satanás, esto es lo visible. Eso es lo visible. Y este otro elemento pasa a ser invisible. Por eso es que cuando uno lee el catecismo, en el catecismo la pregunta es, ¿podemos ver almas? Y ellos mismos ponen la respuesta y dicen, no. Y hacen la pregunta, ¿por qué? Porque el alma es un espíritu, es decir, algo que no se ve. Por eso en la doctrina que el cuerno pequeño enseña, es que el hombre tiene una parte visible que es el cuerpo y que es lo mortal del hombre, y tiene una parte invisible que es alma eterna, y el alma eterna, alma viene a ser sinónimo de espíritu. Y que en la hora de la muerte, o sea, si aceptamos que solamente muere el cuerpo, que el cuerpo es lo mortal del hombre y es lo visible, indefectiblemente tenemos que aceptar que esto de adentro es inmortal y es invisible. Y al aceptar este error, al aceptar el error de que lo mortal, lo malo del hombre, que lo que muere del hombre es solamente el cuerpo y no el alma, necesariamente vamos a tener que aceptar ¿qué cosa? Las penas eternas. Necesariamente vamos a tener que aceptar las penas eternas. Por eso aquí dice, después de haber inculcado a la gente a aceptar este error, debía llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. Si el alma es inmortal, ¿qué va a hacer el pecador? Va a vivir en un lugar de penas eternas. Necesariamente tiene que vivir en un lugar de penas eternas. Ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo. O sea, al aceptar que el alma es inmortal y que es lo invisible del hombre, y que esto no muere en ocasión de la muerte primera, vamos a tener que aceptar este otro error que es el de las penas eternas. Y necesariamente vamos a mirar a Dios como ¿qué? Como un ser vengativo, tirano, como dice aquí. Representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arroja al infierno y declara que arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan. Entonces, vamos a ir aprendiendo que este lugar de penas eternas va a tener en la doctrina del cuerno pequeño, va a ser su sinónimo, va a ser ¿qué cosa? Infierno. Va a ser infierno. Va a ser el infierno. Donde Dios va a arrojar al ser humano, en ese lugar de tormentos eternos. Dice, representa a Dios como un tirano vengativo. Entonces, ¿qué vamos a mirar? ¿Cómo quiere el diablo que miremos a Dios? Como a un tirano vengativo que arroja a quienes no le agradan, a este lugar de tormentos eternos. Dice, arroja al infierno a todos aquellos que no le agradan, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira. O sea, por eso se llama penas eternas, un lugar de tormentos eternos. Y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, su creador los mira
satisfecho. Y vamos a leer junto con esta página, la página de este libro, Conflicto de los Siglos, la página 591, el párrafo número 3, 591, párrafo 3. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella da a beber a todas las naciones. Dice, la teoría de las penas eternas, porque estamos diciendo que el rato que nosotros aceptemos que el alma es inmortal, pero vamos a aceptar esto que es doctrina humana, y al aceptar esto, necesariamente vamos a rechazar lo que Dios dice en su palabra. El alma que pecare, esa morirá. Dios dice que el alma es mortal. O sea, necesariamente vamos a tener que rechazar esto y aceptar este error. Pero no estamos obligados a aceptar, especialmente si queremos darle cabida a lo que Dios nos dice en su palabra. La teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella da a beber a todas las naciones. Entonces, indefectiblemente vamos a tener que aceptar no lo que Dios quiere, sino lo que el enemigo de Dios y de los hombres quieren que aceptemos. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto que Dios quiere que podamos entender, ¿no? Ahora, es importante que nosotros entendamos, o sea, una vez más vamos a recalcar que Dios en su palabra no habla de alma inmortal. Dios en su palabra dice, el alma que pecare, esa morirá. Y el alma es el ser integral. El alma es el ser integral. Hemos dicho también que cuando Adán cayó en el pecado, Génesis capítulo 3, 1 al 6, él pasó a ser malo como ser integral. Él pecó como ser integral. Él no se hizo malo como de la tierra, ni como espíritu de vida o aliento de vida. Porque tenemos que recalcar que alma no es solo el aliento de vida, pero tampoco es solo polvo de la tierra. Alma es el ser integral. Y Adán pecó o desobedeció a Dios como ser integral, y como ser integral él se volvió, ¿qué cosa? Malo. Es como ser integral que se volvió malo, y cuando muere como ser integral y él no va a ningún lugar. De manera que si nosotros aceptamos la verdad bíblica de que en la hora de la muerte primera el alma deja de ser, vamos a plantear primero esto, vamos a recalcar y recontra recalcar de que si entendemos que en la hora de la muerte primera el alma deja de ser y no va a ningún lado, vamos a volver a leer dos versos bíblicos. En el libro de primero vamos a leer en el libro de Job, el capítulo número 7, Job capítulo número 7, una vez más, vamos a leer en el libro de Job capítulo 7, de los versos 7 al 10, dice: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán
a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. O sea, está claramente Dios explicando que en ocasión de la muerte primera, nosotros, los seres que quedamos vivos, de ninguna manera podemos volver a verlos a los que fueron llamados a descansar. Dice, fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no subirá. No volverá más a casa, ni su lugar se le conocerá más. O sea, es imposible que el que en vida fue o la que en vida fue vuelva a su casa o nuevamente ¿no? Y vamos a leer el otro texto que nos habla, es el Salmo 104, Salmo 104, Salmo 104, 29. Salmo 104, 29. Dice, escondes tus rostros, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser. O sea, para nosotros salir de este error de alma inmortal y de penas eternas, y para salir del error de que el cuerpo es lo malo del hombre y que esta alma peca a expensas del cuerpo malo y que esto es lo visible, para salir de estos errores, la única cosa que nos puede sacar del error es lo que Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra al hablar de la muerte primera y al hablar de que el alma es mortal, dice, deja de ser, no va a ningún lado. Y tampoco hay la menor alternativa de que retorne a su casa, de que se presente de nuevo a cualquiera de los miembros de la familia. Si nosotros no perdemos de vista esta verdad bíblica, la verdad, sin mezcla de error, ¿qué va a hacer? Va a deshacer solito el error. Porque para que aceptes la existencia de un lugar de penas eternas, sinónimo de infierno, necesariamente has tenido que rechazar lo que Dios dice en su palabra. Has tenido que rechazar ¿qué cosa? Que el alma es mortal. Y no vas a querer aceptar que en ocasión de la muerte primera, el alma deja de ser, no va a ningún lado. Muchas veces nosotros pensamos, decimos así, cuando formulamos una pregunta, ¿a dónde va el alma en ocasión de la muerte primera? Por lo general, la respuesta es, la respuesta es a la tumba. Pero no es correcto, hermanos, porque la palabra de Dios dice que el rato que Dios toma de nuevo el soplo de vida, que es lo que Dios le dio al hombre, y si no perdemos de vista Eclesiastés capítulo 12, el verso 7, donde dice, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, si no perdemos de vista eso, entonces el alma deja de ser y no va a ningún lado. Ya hemos explicado el día de ayer que no volveremos a ver a las almas que fueron llamadas a descansar, hasta que sea la segunda venida de Cristo o hasta que sea la tercera venida de Cristo. Dependiendo cómo fue en la hora de la muerte la decisión que el humano haya tomado. Si el humano hasta en la última hora de su vida murió rechazando al Señor, murió maldiciendo a Dios,
no hay ni la menor alternativa de que se presente o de que vuelva a su casa en ningún momento, sino hasta que Cristo venga por tercera vez. Pero si el hombre murió en Cristo, así como dice Primera de Tesalonicenses 4, verso número 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a leer una vez más, porque si nosotros no entendemos esa verdad, y voy a decir lo siguiente, naturalmente, esto es lo que tenemos en nuestra cabeza. Esto es lo que tenemos en nuestra cabeza. Esto es natural. Este es el error. Pero este error solo puede ser expulsado de nuestra cabeza por la intervención de Dios Espíritu Santo. Solo Dios Espíritu Santo puede sacar de nuestra mente el error e implantar e entronizar la verdad. Ya vamos a leer. Pero antes vamos a dar lectura al texto que hemos mencionado. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. En Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, el verso 16 y 17, verso 15 y 16. Versos número 15 y 16. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está claro que la muerte primera es considerado solo un sueño. Para Dios, ¿qué están haciendo los que experimentaron la muerte primera? Están durmiendo. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, segunda venida, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué estamos afirmando que Primera de Tesalonicenses es la segunda venida del Señor? Porque Él ya vino una primera vez. Cuando Él vino una primera vez, Él vino ¿para qué? Para vivir una vida de obediencia perfecta para ti, para mí, si queremos creer, y también para experimentar la paga del pecado es la muerte, para experimentar la muerte segunda que nos correspondía morir a ti y a mí. Y Él murió y resucitó y se fue. Y cuando Él se estaba yendo, se estaba yendo, Él dijo lo siguiente. Vamos a dar lectura al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo número 1, cuando el Señor Jesús se estaba yendo de este planeta Tierra, el 25 del mes segundo del año 31, dice, y viendo, voy a dar lectura de los versos, capítulo 1, de los versos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí está diciendo que él se iba, se fue, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo vino una primera vez, vino a cumplir la primera parte del plan de la redención, que era vivir una vida de obediencia perfecta, que era morir nuestra muerte y también resucitar. Y habiendo cumplido esa primera parte, Él se fue. Y la promesa es, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir. Esta es la promesa de su segunda venida, de su segundo advenimiento. Por eso hablamos y decimos al leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso número 15, decimos, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es aquella promesa que los ángeles les dijeron a los discípulos que habían ido juntamente con el Señor al Monte de las Olivas en ocasión de su ascensión de este planeta Tierra al cielo. Estamos hablando de esa promesa. Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, segunda venida. No precederemos a los que durmieron, no seremos delanteros de aquellos que están durmiendo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están durmiendo, si aceptamos la verdad bíblica de que en ocasión de la muerte primera, si aceptamos la verdad bíblica de que en ocasión de la muerte primera, como dice, vamos a notar una vez más, Eclesiastés 12:7, dice, y el polvo vuelva ¿a dónde? Vuelva a la tierra como era. Y el espíritu, dice la escritura, vuelva ¿a dónde? Vuelva a Dios que lo dio. Salió de Dios, volvió a Dios. Y el alma deja de ser. Así dice el Salmo 104:29. Y así también dice el libro de Job. No volverá más a su casa, no piensa nada de eso. Y el alma deja de ser. No va a ningún lado. De manera que cuando hacemos la pregunta, ¿a dónde va el alma? Por lo general, la respuesta hemos dicho que es a la tumba. Pero es importante entender que lo que va a la tumba no es el alma, sino que el cuerpo que por proceso de putrefacción va a volver a su estado primitivo que es tierra. ¿Qué llevamos cuando un ser humano, cuando nuestro pariente ha muerto? ¿Qué es lo que llevamos a la tumba? No es su alma, porque el alma dejó de ser y no hay ni la más remota posibilidad de que se presente de nuevo. No hay ni la más remota posibilidad de que se presente de nuevo. Esto debemos pedir a Dios que nos haga entender esto, que no hay. He dicho que lo que nosotros naturalmente, no voy a decir yo no tengo esa idea, porque sería hacerle a Dios mentiroso y sería hacer que Dios sea mentiroso en su palabra también. Porque cuando nosotros leemos Apocalipsis 14:7, dice, ha caído Babilonia porque ella ha dado de beber a todas las naciones. 14:8, no dice excepto tal persona o excepto tal grupo religioso o excepto tal nación. Dice a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y hemos leído en el conflicto de los siglos, en la página 591, que la doctrina de la inmortalidad del alma y de las penas eternas, aquí dice, la teoría de las penas eternas es una de las falsas doctrinas que constituye el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella da de beber a todas las naciones. No dice excepto, sino todo ser humano ha bebido de esa doctrina.
Entonces, naturalmente, hermanos, no vamos a decir, no, yo no tenía esa doctrina, yo no, no. Si queremos decir eso, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está con nosotros. Hemos leído que el único que puede sacar esto de nuestra cabeza es Dios Espíritu Santo. Voy a leer. Deseado de todas las gentes, la página 625, el párrafo 0, dice así, deseado de todas las gentes, la página 625, el párrafo 0, dice así, por medio de las escrituras el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Dice, una vez más, vamos a leer este párrafo. Dice, por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente. En este momento, ¿por qué nos está hablando? Job, capítulo 7, de los versos 7 al 12, al 10. Salmo 104, 29, donde dice, les quitas el aliento, dejamos de ser almas. En el libro de Job dice, no volverá a subir. Los ojos que me ven no me volverán más a ver. No me van a volver más a ver. Entonces, Dios nos está hablando, Dios Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra. Y si nosotros queremos darle cabida a la palabra de Dios, aquí dice, por medio de las Escrituras el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. ¿Qué está dispuesto a hacer Dios Espíritu Santo en esta tarde? Grabar la verdad en nuestra mente, en nuestro corazón. Y sigue diciendo, así expone el error. Este es el error. El tener este concepto de que así somos es un error, que está en contra de lo que es la verdad. Y la verdad es que nosotros somos seres integrales. El que seamos seres duales, ser dual, una parte visible y otra invisible, esa no procede de Dios. La Biblia no lo sostiene. Así expone el error y lo expulsa del alma. Si estamos dispuestos a que Dios Espíritu Santo entronice la verdad en nuestra mente, en nuestro corazón, Él lo va a hacer. Él no va a obrar sin nuestro consentimiento. Si consentimos, Él lo va a hacer. Pero si nosotros no consentimos, tampoco lo va a hacer. Dios no obliga a ningún ser humano a que acepte la verdad. Si nosotros consentimos, ¿qué va a hacer el Señor? Señor Dios Espíritu Santo, Él va a entronizar la verdad. Dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 338, el párrafo número 1, el Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Dice, el Espíritu obra en el corazón del hombre, aquí dice, de acuerdo con su deseo y consentimiento. Supongamos que en esta tarde tomes la decisión de quedarte con este error, Él va a aceptar tu decisión. No te va a obligar a que renuncies. Pero sabe que Él no lo va a expulsar de tu mente el error, porque no quieres consentir. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento. Si no hay consentimiento de tu parte, el Espíritu Santo no va a implantar esa verdad.
Hemos dado lectura a Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 338, el párrafo 1, para si quieren facilitarle el hallar esa parte que estamos leyendo, es la parte media. Entonces es importante que podamos entender eso, ¿no? Repetimos, naturalmente esto es lo que tenemos en nuestra cabeza. Desde el momento en que hemos sido engendrados y esto es lo que tenemos en nuestra cabeza. Y naturalmente tenemos miedo al alma, tenemos miedo al alma. Por eso es que no queremos pasar al lado de un cementerio, y menos todavía a la medianoche, porque esto es lo que está en nuestra cabeza, ¿no? Y esto naturalmente no está en nuestra cabeza, pero esto Dios quiere implantarlo, quiere entronizar en nuestra mente, ¿para qué? Para sacar, para expulsar de aquí, ¿qué cosa? El error, e implantar la verdad. Entonces, la verdad que Dios quiere que entendamos es que en la hora de la muerte primera de Eclesiastés 12:7, Salmos 104, 29, Job capítulo 7 del 7 al 12, es que, y el Salmo 146, 4, es que en la hora de la muerte el alma deja de ser, no va a ningún lado. Y si el alma deja de ser y no va a ningún lado, la pregunta es, ¿existe este lugar de penas eternas? ¿O existe el sinónimo de penas eternas, infierno? Vamos a hacer la pregunta a nuestro hermano Mirko. Hermano Mirko, la pregunta está formulada. Si aceptas lo que Dios dice en su palabra, que en la hora de la muerte primera el alma deja de ser y que no va a ningún lado, hermano Mirko, ¿existirá un lugar llamado de penas eternas, sinónimo de infierno, hermano Mirko? No, hermana Rita, no puede existir. O sea, no puede existir y no existe. Y no existe. Por lo tanto, cuando Satanás quiere que creamos en un lugar de tormentos eternos, vamos a releer la página que hemos empezado, al empezar este estudio hemos hecho, la 589, el párrafo número 1. Dice, después de haber inducido a la gente a aceptar este error, ¿cuál error? El de la inmortalidad del alma, que el alma naturalmente es inmortal. Aquí dice, debían llevarla a la conclusión de que el pecador viviría en penas eternas. O sea, si nosotros tenemos en nuestra mente esta doctrina equivocada, este vino de Babilonia, de que el alma es inmortal y que en ocasión de la muerte primera solo muere el cuerpo, entonces necesariamente si un ser humano murió en la práctica del pecado, si murió en la práctica del pecado, necesariamente vamos a tener que aceptar esto. Pero si entendemos la verdad, hermanos, por añadidura, vamos a aceptar la verdad, ¿qué cosa? De que no hay infierno. No hay infierno como sinónimo de un lugar donde están ardiendo los seres humanos. Donde está ardiendo, ¿qué cosa? No el cuerpo, sino, ¿qué cosa? El alma, esto interno que es inmortal e invisible. Y necesariamente tenemos que aceptar lo que el diablo quiere que creamos. Dice, ahora el príncipe de las tinieblas, obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo. Entonces, necesariamente, ¿qué otro error tenemos que aceptar, hermanos? ¿Qué otro error debemos aceptar?
y mirar a Dios como ¿qué? Como a un tirano vengativo que arroja a sus criaturas ¿a dónde? A ese lugar de fuego permanente y les hace sentir eternamente los efectos de su ira. O sea que Dios se deleita en ver en ese lugar a las criaturas ardiendo. Y que mientras ellos sufren estos tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, el Creador los mira satisfecho. Está alegre. Pero esto es lo que el diablo quiere que nosotros creamos y tengamos ese concepto. El que quiere que tengamos ese concepto es Dios. Voy a leer la página 590, el párrafo 1 del mismo conflicto de los siglos. 590, párrafo 1. Dice, cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia y hasta nuestro sentido de justicia es la doctrina de la cual después de muertos, los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente. Por los pecados de una corta vida terrenal, deben sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios viva. ¿Qué resulta? Aquí dice repugnante a todo sentimiento de amor y misericordia y hasta nuestro sentido de justicia, que esta doctrina en la cual esta alma inmortal está ardiendo y retorciéndose, dice, después de la cual los muertos, de muertos los impíos, son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente. Por los pecados que cometieron en una vida corta. Pero ya ayer hemos explicado, y si es necesario recalcar alguna cosa, tendremos que recalcarlo, que en ocasión de la muerte primera, ¿qué hace Dios? Le pone al ser humano a descansar de sus actividades. No va a ningún lado, no está sufriendo las penas eternas, no está en un lugar de penas eternas, no está. Entonces es importante que nosotros podamos entender que el ser humano que ha muerto, no importa cuál sea su... O sea, no interesa mucho si murió en Cristo o no murió en Cristo. Lo que interesa es que el ser humano en la hora de la muerte primera deja de ser y no va a ningún lugar. Y Dios no se está deleitando en ver sufrir a esas criaturas. Ayer hemos dicho, hemos dicho que la paga del pecado es la muerte y es la muerte segunda. Y que esa muerte segunda debemos entender que hasta este momento, hoy es, ¿qué fecha? Es 16 de agosto. Hasta hoy, 16 de agosto del 2020, el Señor Padre Eterno no ha ejecutado todavía la sentencia de la muerte segunda sobre ningún descendiente de Adán, sobre ningún descendiente de Adán. Esa sentencia de muerte segunda va a ser ejecutado solo en ocasión de la tercera venida. Y los seres humanos que hayan muerto, como dice el apóstol Pablo, voy a leer, porque en la hora de la muerte primera hay dos
dos clases de muertos. Vamos a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay algo que es importante que debemos de entender, que en ocasión de la muerte primera, si el ser humano aceptó a Cristo como su Señor, su Salvador, si el ser humano aceptó a Cristo como su justicia y reconoció que fue su pecado el que le quitó la vida a Cristo, si ese ser humano reconoce eso, si ha aprendido a seguirle por la fe donde Él está, dice el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, el apóstol Pablo, al hablar de los que duermen, está hablando de la muerte primera, que solo es un sueño. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué debemos aprender? Que en ocasión de la muerte primera, unos mueren con esperanza y otros mueren sin esperanza. ¿Qué nos habla la Biblia? De que en ocasión de la muerte primera, unos mueren con esperanza. ¿Esperanza de qué? De tener parte en la primera resurrección que va a ocurrir en ocasión de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué con esperanza? Porque en el cielo, en la hora del juicio, ¿qué se decretó? Se decretó que a pesar de que aún tenía la mancha del pecado, se le declaró sin mancha de pecado. Y se hizo esa declaración final de que es sin mancha de pecado, es decir, santo en la persona de Cristo. A pesar de que todavía en sí mismo tenía la mancha del pecado, a pesar de que estaba andando en el camino de la santificación verdadera, pero que en ocasión de la muerte primera, todavía, digamos, su naturaleza pecaminosa no fue erradicada, pero para que pase el juicio, el requisito es ser sin mancha de pecado. ¿En quién únicamente tenemos esta esperanza de ser contados, ser sin mancha de pecado? Vamos a leer un texto bíblico en el libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a leer Efesios, capítulo número 1. Efesios, capítulo número 1. El verso 1, Efesios 1:1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los hermanos de Éfeso, a quienes Pablo había evangelizado, ¿qué eran en la persona de Cristo? Él dice, a los santos y fieles en Cristo. Los hermanos de Éfeso, ¿qué habían alcanzado? ¿Qué habían alcanzado? La santidad sin la cual nadie verá. ¿Pero en quién? En la persona de Cristo. Y de acuerdo a Primera de Corintios, capítulo 1, el verso número 2, estos mismos hermanos, ¿qué estaban haciendo? Primera de Corintios, capítulo 1, verso número 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
O sea, en la persona de Cristo, Dios el Padre nos declara ¿qué? Santos. ¿Por qué nos declara santos? No porque nosotros en nosotros mismos seamos santos, sino que el que fue santo, desde el momento en que fue engendrado, fue nuestro Señor Jesucristo. Así dice Lucas capítulo 1, 35. Por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Y Cristo conservó su santidad, prefirió la muerte antes que sea manchado con el pecado. Y para la hora del juicio, ¿qué requiere Dios de nosotros? Que seamos, ¿qué? Santos. Que es el requisito que demanda primera de Pedro 1, 15, 16, que seamos santos. Pero no lo somos, porque todavía tenemos nuestra naturaleza manchada por el pecado. Así esté subyugada, pero no está erradicado. Pero para que pasemos el juicio necesitamos de una naturaleza sin mancha de pecado. ¿Cuál es la única esperanza para el hombre? Es que en la hora del juicio nuestro Señor Jesucristo siga presentando su naturaleza sin mancha de pecado ante Dios Padre y ante la ley. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Porque esta naturaleza sin mancha de pecado, en el ritual simbólico estaba simbolizado por el incienso que el sumo sacerdote entraba a quemar como primera cosa el día del día de la expiación. En ese incienso estaba simbolizado la naturaleza de Cristo sin mancha de pecado. Entonces, en la hora del juicio, el Señor Padre Eterno hace una declaración final de que este ser humano es sin mancha de pecado, a pesar de que todavía tiene una naturaleza manchada por el pecado. Como esa declaración se hace en el cielo, declaración final de que es sin mancha de pecado, el ser humano, en la persona de Cristo, el sepulcro puede retener lo que no tiene mancha de pecado. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo salió de la tumba con el paso de un vencedor? Porque en él mismo no había pecado. Por eso es que cuando nosotros hablamos acerca de la resurrección de Cristo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 24, el apóstol Pedro dijo así: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué no pudo hacer la tumba con nuestro Señor Jesucristo? Retenerlo. ¿Por qué no lo pudo retener? Porque en él mismo no había mancha de... ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo murió? No porque él era pecador en sí mismo, sino porque él fue contado pecador. Tu pecado le fue imputado, fue colocado sobre él, y tu pecado el que le quitó la vida al Señor Jesucristo. Fue mi pecado el que le quitó la vida. Él murió por imputación de pecado. Y él salió de la tumba con el paso de un vencedor, porque en él no había pecado. Si en la hora del juicio, el Señor Jesús sigue presentándose por ti, si el Señor Jesús en la hora del juicio sigue presentándose por ti, como en el cielo se hace una declaración final de que eres sin mancha de pecado, y si eres llamado a descansar, si te sorprende la muerte, ¿la tumba te podrá retener? ¿La tumba te podrá retener?
no te va a poder detener y vas a salir victorioso de la tumba. Por eso es que el apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, en el verso número 55 y 56 dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Cómo va a salir de la tumba el que fue llamado a descansar? Como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si en esta noche fueras llamado a descansar, cuando digo a descansar, estoy diciendo que el Señor te tome de ti tu soplo de vida, y si te has apropiado de la muerte de Cristo como tu muerte, y has pedido que Él presente ante el Padre la evidencia de su muerte como tu muerte, ¿cómo saldrás de la tumba? Dice, ¿dónde está? ¿Con qué grito vas a salir de la tumba? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vas a salir con ese grito. Y por eso es que en la hora de la muerte primera hay ¿qué cosa? Unos que mueren con esperanza y otros que mueren sin esperanza. Y otros que mueren sin esperanza. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto. Dice, como los otros que no tienen esperanza. Vamos a hacer una pregunta. Como naturalmente esto es lo que tenemos en nuestra cabeza, pero por medio de la palabra el Espíritu Santo este día está queriendo sacarnos de este error e implantar esta verdad en nuestra cabeza. Y si le permitimos, Él va a expulsar de nuestra cabeza, ¿qué cosa? Este error, y va a entronizar esta verdad. Y supongamos que mueras esta noche, que el Señor te llame a descansar esta noche. ¿Mueres con esperanza o sin esperanza? Vamos a preguntar a nuestra hermana María Cristina. Si está en línea, le vamos a preguntar. Hermana María Cristina, si es que estás en línea, estamos haciendo la invitación a nuestra hermana María Cristina. Si no, vamos a invitar, si nuestra hermana María Cristina por alguna razón no estuviera en línea, vamos a invitar a nuestro hermano José Poveda. Hermano José Poveda, si el hermano José Poveda tampoco estuviera en línea, aunque ha estado al principio, bueno, vamos a invitar a la hermana Karina. Hermana Karina. Hermana Karina. Bueno, no sé, creo que nuestros hermanos se han dormido y vamos a invitar de nuevo a nuestro hermano Mirko mismo, si no al hermano Arené también. A ver, hermano Mirko o el hermano Arené, a ver cualquiera de ellos dos, por favor. Sí, hermana Rita. A ver, hermano Mirko, ¿has escuchado la pregunta? Sí, sí. A ver, ¿cómo era la pregunta, hermano Mirko? Que si esta noche el Señor en su misericordia me llama a descansar de mis trabajos, yo voy a ir al descanso con esperanza. ¿Y por qué vas a ir al descanso con esperanza, hermano? Porque la muerte primera es solo un sueño y hay esperanza de que cuando Cristo regrese por segunda vez pueda resucitar. Ya, pero ¿por qué más, hermano Mirko?
Porque Él ha pagado mi deuda impagable, Él ha sufrido la paga del pecado es muerte que me toca a mí, porque yo soy el pecador que merece sufrir la muerte segunda. Muy bien, pero también, ¿por qué otra cosita más, hermano Mirko? Y porque Vamos, al morir, el soplo de vida regresa al Padre y bueno, el cuerpo o sea, se vuelve al polvo de la tierra. vamos a insistir, ¿por qué otra cosita más que es importante? A ver, para pensar, hay que aprender a pensar, ¿no? En el cielo, ¿qué fuiste declarado? Acepto en el amado, Sin mancha de mancha, pecado, sin mancha. ¿Qué fuiste declarado? sin mancha de pecado. Santo. Y si has sido declarado santo, si se hace una declaración final de que eres santo, te pregunto, hermano Mirko, ¿la tumba te podrá detener? No, porque se hizo una declaración final, ¿De que eres qué? santo, sin mancha. Santo. ¿Y la tumba te va a poder detener? No, no va a poder, No te va a poder detener. ¿Por qué la tumba no lo pudo retener a Cristo? porque Él era santo, sin mancha. Porque en sí mismo era santo y sin mancha de pecado. Por eso la tumba no lo pudo detener. Por eso es que en ocasión de la segunda venida de Cristo, la tumba no va a poder retener al que murió en Cristo. Por dos razones. Una, porque en la hora del juicio, o en la hora, bueno, es la hora del juicio, sea para el que esté vivo o el que esté muerto, se hizo una declaración final de que es sin mancha de pecado y porque también su pecado fue borrado en virtud de la sangre de Cristo. Entonces la tumba no va a poder retener. Te pregunto, último hermano Mirko, ¿eres o no eres un muerto con esperanza? Sí, ¿Serías o no serías? Vamos a decir, no eres, sino porque ya te estaría matando, ¿no? Y vas a disculpar si ya te estoy matando. Pero si aceptas el plan de salvación y supongamos que esta noche el Señor te diría, bueno, hasta aquí no, Mirquito. Si el Señor te dijera así, no, aunque no lo va a decir, pero está diciendo, supongamos, ¿serías o no serías un muerto con esperanza? claro que sí, sería un muerto con esperanza. ¿Y la Mariela tendría que llorar? No, no, no debería porque hay esperanza. Porque, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esto es importante que podamos entender. Gracias, hermano Mirko. Es importante que nosotros podamos entender esto, porque si no entendemos, o sea, primera cosa, si no entendemos que somos almas vivientes y que en ocasión de la muerte primera no vamos a ningún lado, a ningún el alma deja de ser, si no queremos entender, necesariamente como esto ya está en nosotros, esto es inherente en nosotros, necesariamente vamos a tener que quedarnos así y llegaremos a ser muertos sin esperanza. Por lo tanto, cuando Cristo venga por segunda vez, tristemente la tumba le va a retener. Por eso que en ocasión de la segunda venida de Cristo, de la tumba, no va a ser sacado ninguno que no murió en Cristo, es decir, ningún impío. Ningún impío va a tener parte en la primera resurrección que va a tener lugar cuando Cristo venga por segunda vez. O sea, esto debe quedar bien claro. Dios quiere que debe quedar bien claro, ¿no? Es importante que entendamos. Entonces, si esto está
si le permitimos que Dios Espíritu Santo entronice la verdad en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué va a hacer el Señor? Va a sacar de nuestra cabeza este error, lo va a expulsar, va a entronizar la verdad y por añadidura no vamos a pensar que nuestro ser querido ha ido a un lugar de penas eternas. No vamos a pensar que está ardiendo en un lugar que esté ardiendo así sin fin. No hay sustento. Si nos quedamos con esto, necesariamente tenemos que aceptar esto, necesariamente. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos saque de esto, de este error, e implante en nosotros la verdad, el Señor nos va a sacar de nuestra mente el error y automáticamente, hermanos, vamos a dejar de creer en este lugar de penas eternas. Y vamos a dejar de mirar a Dios como un ser vengativo, que está atento al menor error que cometamos. ¿Para qué cosa? Mandarnos al lugar de tormentos eternos. Eso el Señor va a sacar por añadidura de nuestra cabeza. Ahora, si esto está claro, hermanos, o sea, estamos estudiando esto, aunque sea un poco lento, pero para que se pueda entender. Ahora, es importante que entendamos otra cosa. Penas eternas, sinónimo de ¿qué? Infierno. Pero esto es de acuerdo, vamos a decir, esto es de acuerdo, no a lo que Dios dice. Hay otra cosa que es importante que entendamos. El verdadero significado de la palabra infierno, hablando bíblicamente. Voy a dar lectura al libro Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Voy a dar lectura al capítulo número 2 de Hechos de los Apóstoles. El verso número 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, el verso número 31. Dice así: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea, el apóstol en su discurso del día de Pentecostés, el 5 del mes tercero, cuando ellos recibieron el Pentecostés, habló acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y al hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al hablar de dónde Él fue llevado, dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Dice que su alma no fue dejada en el infierno. Y en esta Biblia, estoy dando lectura a la Biblia Reina Valera, versión antigua. Entonces, en esta traducción de la Reina Valera, versión antigua, sobre la palabra infierno hay un número 1 chiquitito, que significa sepulcro. Ya, sepulcro. Entonces, ¿qué debemos aprender? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos? Anotar aquí. Bíblicamente, la palabra infierno es sinónimo de ¿qué? Sepulcro. O como ayer hemos dicho, cárcel, ¿no? Es una cárcel también, hablando bíblicamente. La Reina Valera 1960, en el mismo verso bíblico,
¿Qué dice? Vamos a decir, presenta como sinónimo Hades. Presenta como sinónimo la palabra Hades. Y vamos a leer también en la Biblia, vamos a leer unas 2 versiones o 3 versiones. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, vamos a dar lectura al verso número 14. Apocalipsis capítulo 20, el verso número 14. Dice así, Apocalipsis 20, 14. Voy a dar lectura a la Biblia versión antigua, 1909. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice la Reina Valera antigua, dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Leyendo el mismo verso en la Reina Valera 60, vamos a dar lectura ahora a la Reina Valera 1960. Vamos a leer el mismo verso de la Biblia, Apocalipsis 20, 14. Dice, y la muerte y el Hades. Ahora, en lugar de infierno, está utilizando la palabra Hades. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y voy a leer otra versión. Voy a leer otra versión que es la Biblia latinoamericana. Voy a leer el mismo capítulo 20, el verso número 14. Dice, después la muerte y el lugar de los muertos. Dice, después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados en el lago de fuego. Dice, después la muerte, dice, y el lugar de los muertos. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Que esta palabra infierno es sinónimo de sepulcro, sinónimo de Hades, pero también es sinónimo de ¿qué? De lugar de los muertos. ¿Cómo nosotros le llamamos con una sola palabra al lugar de los muertos? ¿Cómo le llamamos con una sola palabra al lugar de los muertos? Cementerio. ¿Cómo le llamamos con una sola palabra al lugar de los muertos? Cementerio. Entonces, bíblicamente hablando, el infierno es sinónimo de sepulcro, es sinónimo de Hades, sinónimo de lugar de los muertos, y en nuestro lenguaje no decimos lugar de los muertos, sino cementerio. O decimos campo santo, ¿no? O decimos campo. Decimos campo santo. Entonces, bíblicamente hablando, hermanos, el infierno no es pues un lugar de tormentos eternos.
no es como el cuerno pequeño quiere que entendamos que el infierno es un lugar de tormentos eternos, porque no lo es, no lo es. Y no lo es, ¿por qué? Porque en la hora de la muerte primera, el alma deja de ser y no va a ningún lado. No ocupa un lugar en el espacio. No hay ni la más mínima posibilidad de que se presente ante los vivos, sino hasta que Cristo venga por segunda vez, solo en ocasión de la segunda venida de Cristo o en ocasión de la tercera venida de Cristo. Y tomando en cuenta que en ocasión de la segunda venida de Cristo, de la tumba, vamos a decir, ayer hemos estudiado que bíblicamente hablando, la tumba es sinónimo de cárcel, es sinónimo de una prisión, donde van a parar ¿quiénes? Tanto los que sirven a Dios como los que no le sirven. Y digamos también el otro sinónimo que hay de la palabra, de esta palabra infierno, también es sinónimo de ¿qué? De Seol. Es también sinónimo de Seol. Y quisiéramos preguntar, y vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer una pregunta, a ver, ojalá, a ver, vamos a preguntar a nuestro hermano Arené, porque seguramente él va a abrir su micrófono. Hermano Arené. Sí, Nuestro Maita hermano Rita. Arené. Hermano Arené, ¿has pasado muchas veces por el cementerio? Sí, muchas veces. Zumo de verduras verdes tiene que hacerle, ¿no? Sí, Maita Rita, muchas veces he pasado por el cementerio. Ya, muchas veces has pasado por el cementerio. Has entrado también, ¿no? Sí, Seguramente has también he debido de entrado. entrar también. Sí, así es. Hermano Arené, te pregunto, cuando tú has entrado al cementerio, ¿has visto en alguna parte del cementerio un lugar que esté de fuego permanente, que esté ardiendo ahí? No, no he visto nunca que esté ardiendo un lugar ahí. No has visto, ¿no? No, nunca. Entonces, no sé por cuántos cementerios habrás pasado, pero seguramente que en ninguno de esos lugares has debido de ver que haya un fuego permanente. No, ningún fuego permanente. Ya, pero ¿qué has visto en ese cementerio, hermano Arené? Muchos nichos. Muchos nichos sinónimos de tumbas, ¿no? Sí, así es. ¿Sí o no? Ya. Otra preguntita más, hermano. Es probable que tú tengas alguno de tus parientes muertos, tu abuelo, tu abuela. Tus abuelos de repente están muertos, ¿no? Sí, exactamente. Que fueron enterrados en el cementerio. Ya. Ahora, te voy a hacer una pregunta, pero no te vas a molestar. Si, digamos, la palabra infierno, hermano Arené, si la palabra infierno es sinónimo de sepulcro, sinónimo de Hades, sinónimo de lugar de muerte, cementerio, Seol, te quiero preguntar, hermano Arené, ¿tus abuelos están o no están en el infierno? Sí, están en el infierno, porque están sinónimo de sepulcro. Porque es sinónimo de sepulcro, ¿no? No están y tú alguna vez de repente cuando eras niño, tus padres te han debido de llevar al cementerio para ver dónde fueron enterrados tus abuelos. ¿Tú viste ahí salir fuego, hermano Arené? No, no he visto salir fuego de ahí. Entonces, ¿qué has visto? ¿Habrás visto el nicho o el sepulcro de repente ahí en la tierra? Pero tú no has visto salir de ahí ningún fuego. ¿Estamos claros, hermano Arené? Estamos claros, hermanita, sí. Ya. Antes de terminar, hermano, permítame que te haga una preguntita y voy a leer una vez más
Apocalipsis capítulo 20, el verso 14. Dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hermano Arené, discúlpame que te pregunte, pero seguramente va a ser importante lo que tú vayas a contestar. Hermano Arené, si el infierno fuera un lugar de fuego donde están ardiendo y ardiendo los seres humanos, quiero hacerte esta pregunta, hermano, basado en lo que está escrito aquí. Dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. ¿Te parece lógico, hermano Arené, que un lugar de fuego, un lugar donde están ardiendo los seres humanos y gritando y maldiciendo a Dios, luego ese lugar de fuego sea agarrado y echado en un otro lugar de fuego, hermano Arené? No, no hay lógica en ese razonamiento. Pero como nosotros tenemos esta doctrina equivocada, ni siquiera tenemos opción a pensar. ¿Cómo es que así? Muchas gracias, hermano Arené, te agradezco mucho. ¿Cómo es que nosotros no queremos pensar en lo que Dios dice en su palabra? El infierno, si en realidad el infierno fuera un lugar donde hay fuego permanente y donde los seres humanos y miles de seres humanos y millones de seres humanos están ardiendo de manera permanente, maldiciendo a Dios, ¿cómo es posible que ese lugar de fuego sea lanzado en otro lugar de fuego? O sea, hermanos, Dios quiere que nosotros, Dios, hermanos, nos ha dado cabeza para pensar. Dios nos ha dado cabeza para pensar y Él quiere que nosotros aprendamos a hacer uso de esa cabeza que Él nos ha dado para pensar. Hermana Rita. Di, hermano Mirko. Disculpe, hay una pregunta acerca de Mateo 18, de los versículos 8 al 9. A ver, Mateo 18. Vamos a leer Mateo 18. ¿De qué versos, hermano? 8 al 9, por favor. Ya, vamos a dar lectura y si es que, digamos, hay oportunidad para contestar hoy día, es lo mismo que hemos contestado ayer. Pero esto está en el libro de Marcos, capítulo 9. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo 2 manos con 2 pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. Ayer hemos leído en el libro Primeros Escritos que cuando dice la palabra infierno y el gusano que no muere, es la sentencia de la ejecución de la sentencia de muerte, es la ejecución de la sentencia de muerte. Y vamos a releer en el libro Primeros Escritos, en la página 294, el párrafo número 1. Dice, Satanás se precipitó, y esto va a ocurrir solo en ocasión de la tercera venida y no antes. Satanás se precipitó en medio de sus secuaces e intentó incitar a la multitud a la acción. Pero llovió sobre ellos fuego de Dios desde el cielo y consumió conjuntamente al magnate, al noble, al poderoso, al pobre y al miserable. Vi que unos quedaban pronto aniquilados, mientras que otros sufrían por más tiempo. A cada cual se le castigaba según las obras que habían hecho con su cuerpo. Algunos tardaban muchos días en consumirse, y aunque una parte de su cuerpo estaba ya consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento,
dijo el ángel, el gusano de la vida no morirá. Aquí viene la parte importante. Dijo el ángel, el gusano de la vida no morirá, ni su fuego se apagará mientras haya una partícula que consumir. Mientras haya una partícula que consumir. Entonces, cuando haya una partícula que mientras haya una partícula que consumir, ¿qué va a seguir habiendo? Fuego. Pero cuando el fuego ya haya consumado, o mejor, no consumado, no es correcto, consumido esa última partícula, ¿qué va a hacer el fuego? Se va a apagar. Se va a apagar. Entonces, es importante que entendamos, porque si nosotros vamos a dar cabida a creer que en este planeta Tierra o fuera de este planeta Tierra haya un lugar de tormentos eternos, o sea, de penas eternas, sinónimo de infierno, un lugar donde están los seres humanos que han muerto en el pecado y ahí permanentemente están ardiendo. Estamos haciendo ¿qué cosa? Estamos representando a Dios como ¿qué? A un ser vengativo, tirano, que se deleita en ver a sus criaturas retorcerse en las llamas. Que se deleita viendo a esas criaturas, viendo y oyendo sus maldiciones. Pero el Dios, creador de los cielos y la tierra, no es así. Él es justo y misericordioso. Y en ocasión de la tercera venida, para el que murió sin esperanza, porque el que murió sin esperanza, como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:13, no tendrá parte en la resurrección de los muertos en Cristo, sino 1000 años después. Es como dice en el Apocalipsis capítulo 25. Y los otros muertos no volvieron a la vida hasta que sean cumplidos los 1000 años. Hasta que sean cumplidos los 1000 años. Ahora, vamos a decir algo que es importante. Por ejemplo, cuando nosotros leemos, hay un pasaje de la Biblia que habla acerca de Sodoma y Gomorra, que habla de un lugar donde es fuego eterno. El lugar de Sodoma y Gomorra, hablando bíblicamente, es lo que hoy se conoce como Mar Muerto. Y seguramente si ustedes investigan ahí en el Google, van a ver y pueden poner el Mar Muerto. Y ustedes van a ver que en este Mar Muerto no hay ningún fuego que esté ardiendo de manera permanente. ¿Qué cayó sobre Sodoma y Gomorra? Fuego. Y ese fuego los consumió. ¿Qué muerte experimentaron los hombres de Sodoma y Gomorra? No experimentaron la segunda muerte. Experimentaron la muerte primera. Y esta gente, en ocasión de la segunda venida, no va a ser sacada de la tumba. Volverán, el Señor les devolverá la vida en ocasión de su tercera venida, les va a sacar de la tumba, para que sepan por qué van a experimentar la muerte segunda. Se les va a mostrar a esa gente lo que fue la última noche de Sodoma y Gomorra. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo esa última noche? Que era su última oportunidad de que sea perdonada Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo es que ellos, la acción que esa noche tomaron, que está registrado en Génesis capítulo 19, fue la causa por la que ellos
al amanecer, amaneció como cualquier otro día con sol radiante, pero luego enseguida empezó a caer bolas de fuego del cielo y ese lugar fue consumido. Pero en alguna parte de la Biblia está que ahí es un lugar de tormentos, de que hay fuego eterno. Pero por eso les digo, ustedes vean dónde es geográficamente el Mar Muerto y si el Google les puede presentar así en la pantalla lo que es el Mar Muerto, ustedes van a ver que en esa zona no hay ningún fuego eterno. No hay. Sodoma fue consumido por el fuego y no se volvió a edificar. Ahora, en cuanto a qué pasa cuando a un ser humano se le crema, porque hoy día, con la enfermedad de esta pandemia del COVID, la orden es que los cuerpos sean cremados. Esa es una ley humana. Pero la ley, lo que Dios dice, que se le debe enterrar, no se le debe enterrar. Se le debe enterrar. Pero a ese ser humano, digamos, que al que le creman, por mucho que le estén cremando, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6, ese cuerpo, porque al final de todo, ¿qué es lo que llevan a cremar? Llevan a cremar el cuerpo. Ya. Lo llevan a un horno de cremación, ahí lo queman, ahí ese cuerpo se empieza a quemar hasta que se reduce a ceniza. Pero ese cuerpo que está siendo cremado, hermanos, no siente que le estén quemando, que le estén cremando, no siente, porque dejó de ser alma viviente. Y quien siente es el alma viviente. Es el alma viviente, es el ser integral el que siente. A ver, hagan ustedes en este momento la experiencia de extender su mano así y que alguien les pinche con una aguja. A ver si van a permitir que les pinchen porque están vivos. ¿Qué van a hacer? Si alguien te quiere pinchar, automáticamente vas a quitar tu mano y no vas a dejar que te pinche. ¿Por qué? Porque sientes. ¿Y por qué sientes? Porque estás vivo. Eres alma viviente. Por eso vas a sentir. Y si en este momento, por ejemplo, tú quisieras hacer la experiencia de poner tu mano en el fuego, a ver si no vas a sentir dolor, no vas a sentir el dolor del fuego, de la quemazón. Pero el que en vida fue, esos cuerpos que hoy día por mandato de la ley humana están siendo cremados, no sienten absolutamente nada, porque dejaron de ser almas vivientes, no sienten, no ven que les están cremando, no sienten, no ven, no pueden decir, ay, me quemo, ay, me duele, no. Ahora, si por ahí escucharían, digamos, ahí en los lugares donde están cremando un grito de ay, no es el que en vida fue o lo que en vida fue, sino es el diablo para que los seres humanos no salgan de este error. Para que los seres humanos no salgan de este error. Creer en el lugar de tormentos eternos tiene un fundamento, alma inmortal. El fundamento también es que creer que lo único que va a morir de este hombre que es considerado ser dual es el cuerpo. Este es el fundamento. Y como este es el fundamento, entonces necesariamente tenemos que aceptar la existencia de un lugar de tormentos eternos. A la fuerza vas a tener que aceptar la existencia de un lugar de tormentos eternos.
y a la fuerza vas a tener que aceptar que Dios es un Dios injusto, que es un ser vengativo que se deleita en lanzar en un lugar de fuego eterno a sus criaturas y que está sentado así y mirando y deleitándose y de que esas criaturas se estén retorciendo. Pero el Dios a quien le servimos no es así. Es justo y misericordioso. El hombre Adán entendió que la muerte primera era un acto misericordioso de parte de Dios que le pone fin al dolor y al sufrimiento. Es un momento al que el Señor te llama a descansar de tus actividades hasta que llegue la hora, dependiendo si eres muerto con esperanza o muerto sin esperanza. Si moriste con esperanza, serás sacado de la tumba en ocasión de la segunda venida de Cristo. Pero si moriste sin esperanza, desde este momento debes saber que en ocasión de la segunda venida no serás sacado de la tumba. Ahora, ¿por qué no vas a ser sacado de la tumba en ocasión de la segunda venida de Cristo? Como no quisiste aceptar la verdad que eres sin mancha de pecado en la persona de Cristo, que Lucas 1:35 es lo único que puede satisfacer, Primera de Pedro 1:15 y 16, y no quisiste aceptar esa verdad. Al no querer aceptar esa verdad, en el cielo no fuiste declarado sin mancha de pecado. No fuiste declarado santo. Y al no ser declarado santo en el cielo, te quedaste pues en ti mismo con mancha de pecado y nunca vino el Espíritu Santo a habitar en ti. Por lo tanto, no emprendiste el siguiente paso que dice Primera de Corintios, llamados a ser santos. Y si no quisiste aceptar esto, tampoco te vas a apropiar de la muerte de Cristo como tu muerte segunda. De manera especial si tienes el concepto de que pecado es solo el acto. Porque muchos, ¿qué decimos? Yo, gracias a Dios, no soy adúltero. Yo, gracias a Dios, ese pecado sí no he hecho. Yo, gracias a Dios, yo no hago mal a nadie, yo estoy bien, yo esto, yo aquello. Bueno, si esa es tu ponencia, ¿para qué necesitas la sangre de Cristo? ¿Cuál sería la necesidad de que Cristo se presente por ti ante el Padre y ante la ley? ¿Cuál sería la necesidad de que tengas que acceder a la misericordia de Dios Padre? ¿Por qué tú le demandarías a Dios Padre que por su misericordia acepte la justicia de Cristo, acepte su sangre? ¿Y por qué tendrías que decirle al Padre Eterno que no te mire a ti, sino que le mire a Cristo? No tiene necesidad. Pero si reconoces que estás manchado y contaminado por el pecado desde el momento en que fuiste engendrado y que no puedes satisfacer Primera de Pedro 1:15 y 16, y por eso necesitas a uno que fue engendrado sin mancha de pecado, entonces necesitas de Lucas 1:35 y necesitas que Cristo se presente por ti ante el Padre y ante la ley, pero también necesitas que Cristo presente su sangre porque te vas a concientizar que fue tu pecado el que le quitó la vida a Cristo, pero que Cristo salió de la tumba porque en él no había mancha de pecado. Y salió de la tumba para que pueda trabajar a tu favor. Entonces, si el Señor te llama a descansar esta noche, ¿cómo vas a salir de la tumba? ¿La tumba te podrá retener? No te va a poder retener. Vas a salir de la tumba. ¿Cómo vas a salir? ¿Con qué grito saldrás de la tumba?
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así, ese va a ser el grito con el que van a salir todos los muertos en Cristo en ocasión de la segunda venida de Cristo, en ocasión de la segunda venida de Cristo. Entonces, volviendo al punto de la cremación, al ser humano que ya no vamos a decir de ser humano, ¿no? Porque al final el rato de que el Señor tomó el soplo de vida, ya dejó de ser también ser humano, ¿no? Ya dejó de ser, ya solamente va a ser un cuerpo que lo van a meter a la acción del calor, como hay grasa y es combustible, se va a quemar hasta reducirse a la condición de ceniza. Pero en realidad Dios, digamos, no dice que lo cremen. O sea, la orden de Dios es enterrarlo, ¿no? Pero son las leyes humanas las que han impuesto esto. Bueno, si está claro que bíblicamente no existe un lugar de tormentos eternos. Si está claro que la palabra infierno es sinónimo de sepulcro, sinónimo de Hades, sinónimo de lugar de los muertos, y lugar de los muertos tiene como su sinónimo cementerio, y sinónimo Seol. Sin duda, todos hemos pasado por un cementerio, al lado de un cementerio. Es decir, hemos pasado por el lado del infierno, pero no hemos visto que en ese lugar haya un lugar que no hemos visto que haya un fuego, y no hemos visto pues a las almas así en este concepto ardiendo y retorciéndose. Ya. ¿En qué están? ¿Qué es el cementerio? Es el lugar de morada para el que está durmiendo, de morada temporal. No es definitiva, no es su última morada. Es su morada temporal. Está donde está ahí, en proceso de putrefacción para volver a su estado primitivo, que es la tierra. Y también hemos aprendido por la palabra de Dios que también esa es una cárcel. Cárcel que se va a abrir en ocasión de la segunda venida de Cristo para los que murieron en Cristo. Cárcel que no se va a abrir en ocasión de la segunda venida de Cristo para los muertos que no tienen esperanza. Es decir, para aquel que murió rechazando o maldiciendo al Señor. Esa cárcel va a quedar nomás de carácter, va a quedar cerrado hasta que Cristo venga por tercera vez. Y cuando Cristo venga por tercera vez, como dice Apocalipsis capítulo 20, el verso número 5, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, al término de los 1000 años, esas tumbas que no se abrieron en ocasión de la segunda venida de Cristo, se abrirán. Pero se van a abrir ¿para qué? Para que de ellas salgan exactamente como fue su último día. Y para que se les traiga a la memoria toda oportunidad que el Señor les dio de aprender el plan de salvación y no quisieron. El Señor les ha de traer a la memoria toda oportunidad que el Señor proveyó para que aprendan el plan de la salvación y no quisieron y no quisieron. Bueno, antes de concluir el tema, vamos a decir que nos faltan dentro de este vino de Babilonia, que nos falta, siempre basado en el tema inmortalidad del alma, o sea, basado en este tema inmortalidad del alma y porque junto con este
este error, está también el otro error, estado consciente de los muertos. Nos falta, digamos, dice en el conflicto de los siglos, en la página 645, que la inmortalidad del alma es la base para el espiritismo juntamente con el estado consciente de los muertos. Pero también la inmortalidad del alma es la base para junto con el estado consciente de los muertos, es la base ¿para qué? Para la invocación de los santos y la adoración de María. Por hoy día vamos a, ya hemos llegado a la hora,